Ok, buenas noches. Nosotros le vamos a hablar sobre el cáncer testicular. ¿Te dan a la siguiente, por favor? Ok. En primer lugar, y como una introducción, vamos a declarar el cáncer testicular como todo aquel que se origina en el testículo de forma redundante. Este es originado principalmente a partir de células germinales, en un 95%, entre los cuales se llega a dividir de 50 a 50 entre cánceres seminomatosos y no seminomatosos. Y el 5% restante correspondería a cánceres gonadales o no germinales. Siguiente. Ahora, vámonos en cuanto a los rasgos epidemiológicos. En primer lugar, nos vamos a encontrar que este cáncer se presenta en una incidencia de 3 a 10 casos nuevos por cada 100.000 hombres al año dentro del occidente, con dos picos de incidencia. Uno entre los 15 y 40 años de edad y otro ya a una edad más avanzada, entre los 60 y 70 años. Con estos números, este cáncer termina representando entre alrededor del 1 o 2% de los cánceres del género masculino, así como el 5% de los tumores urológicos. Este tiene un muy buen pronóstico y gracias a esto las tasas de supervivencia son elevadas, tan elevadas que llegan a alcanzar hasta el 100% en estadio 1 y el 80% ya en casos metastásicos, logrando una supervivencia como tenemos aquí de alrededor del 95.3%. Específicamente en México, en 2013 se realizó un estudio y se estimó que esta patología representaba el 1% de las neoplasias malignas en el hombre. Y hasta ahora encontré en la bibliografía que no se han realizado más estudios. Por último, pero no menos importante en la epidemiología, vamos para atrás. Es un dato interesante que encontré por ahí en el que se refería que el testículo derecho es un poco más común presentar el cáncer de próstata, con un porcentaje de 57% sobre el 43% del testículo izquierdo. No sé qué tan importante sea porque no encontré mucho al respecto, pero es un dato que me pareció muy interesante. Siguiente. Ok. Cuanto a los factores de riesgo. En primer lugar, nos encontramos con la criptorquidia o el testículo que no descendió al escroto ya en su momento durante la gestación. Y en este se observa una asociación al cáncer de próstata. Tenemos que tomar en cuenta que uno de cada 4 cánceres de próstata testiculares son asociados a la criptorquidia. Y se llegan a uno de cada 4 cánceres de testículo no se presenta del testículo que sí descendió. Ese era el dato, lo que nos orienta a que la criptorquidia más bien puede que no sea el motivo principal del desarrollo, sino genes que se encuentran relacionados a esta. En cuanto a la raza, se observó una incidencia mayor en personas de raza blanca, alrededor de 4 o 5 veces más sobre aquellos de raza negra o asiático-americanos. El cáncer testicular contra... En un caso de cáncer testicular en remisión, de que haya habido uno, también es un factor de riesgo, ya que alrededor del 3 o 4% de pacientes desarrollan un cáncer del testículo en el contralateral, en el que estaba sano. Los carcinomas in situ también pueden ser una causa del desarrollo de cáncer testicular. En cuanto a los antecedentes familiares, es importante destacar que estos tienen que ser de primer grado y que no es muy común que estén múltiples casos dentro de una familia. Y hay un síndrome que se llama el de Klinefelter, que es un trastorno en el cual se presentan dos cromosomas X y un cromosoma Y dentro de una persona, en el cual también se encuentra asociado a un desarrollo de cáncer testicular. La infección por VIH es otro factor de riesgo importante a tomar en cuenta. Y volvemos a la edad, como se mencionaba en la epidemiología, que se presentan dos picos, uno entre 18 y 35 años y otro ya más tarde entre 60 y 70. Finalmente, algunos estudios han demostrado que que los hombres un poco más altos o de mayor estatura llegan a presentar un riesgo un poco mayor de presentar dicho cáncer. Siguiente. Buenas noches, doctor. Bueno, por parte de la clasificación histológica, dale por favor. El cáncer testicular, pues podemos encontrar que esta tiene una amplia variedad de tipos, ¿no? Que como principales los podemos dividir en dos tipos, los cuales son los germinales y los no germinales. Dentro de los tumores no germinales
encontramos que son los menos incidentes, ya que corresponden del 5 al 10% de los tumores testiculares, e incluyen tumores pues, de las células del estroma del cordón sexual, como los tumores de las células de Sertoli, tumores de origen linfático y hematopoyético. Y pues los tumores metastásicos también, los secundarios a otras neoplasias. Podemos ver que están también los tumores como los gonadoblastoma, ¿no? Y bueno, por parte de los germinales ya se comentó que estos corresponden del 90 al 95% de los casos y son casi la totalidad que se manifiestan, ¿no? Son frecuentes también en varones jóvenes. Eh, los cánceres germinales se originan de las células pluripotenciales del epitelio seminífero, lo que explica que estos se manifiesten pues con diferentes elementos de células germinales, ¿no? Se pueden subdividir en dos debido a que se componen de tipos básicos de células, tal como pues el seminoma, que este es originado de las neoplasias intratubulares de células germinales, abreviado como NIC, así como los no seminomas, que pueden originarse de otras lesiones intratubulares in situ de cada tipo tumoral, donde encontramos al carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el tumor del saco vitelino y el teratoma, que ahorita serán explicados. Y pues esta última de los no seminomas y seminomas es una división de gran importancia ya que determina el manejo de la enfermedad locorregional y pues también de las metástasis, ¿no? Siguiente. Por parte de los seminomas podemos ver que es el más frecuente de los tumores germinales. Se ve en pacientes de la cuarta década de la vida, mayormente en personas jóvenes, vaya. Y pues es un tumor que es más radiosensible, por lo tanto pues el 95% de los pacientes se puede curar y macroscópicamente se presenta como masas más voluminosas que pueden llegar a ser 10 veces mayores al testículo normal. Se caracterizan por un buen pronóstico y pues la supervivencia a 5 años es aproximadamente el 95% si se da la terapia adecuada. Su diseminación suele ser primero linfática y posteriormente hemática, que lo comentaré más adelante. Y pues se pueden subdividir también en tres tipos dependiendo de la diferenciación celular, siendo la última del tipo 3 la anaplásica, la que tiene peor pronóstico y se manifiesta por lo general en los ancianos. Por parte de los no seminomas, estos son cánceres más agresivos y se asocian pues a un mal pronóstico, ya que el 60% de estos debutan con enfermedad clínicamente avanzada y pues son menos radiosensibles, o sea, son radios resistentes. Su metástasis inicia de manera temprana, tomando diseminación inicial de manera hemática y se puede ver que se van a hueso, cerebro y pulmón. Estos se subdividen en 4 tipos. Dale, por favor. Que pueden ser estos, ¿no? Iniciando por el carcinoma embrionario, podemos ver que es un subtipo que se presenta principalmente en hombres jóvenes alrededor de 20 a 30 años, suelen tener una presentación muy agresiva, aunque no sean tumores grandes, tienen una infiltración frecuente al epidídimo, presentan hemorragia intratumoral, tumoral, así como necrosis, y su diseminación, tal como se comentó anteriormente, es hematógena y temprana. Por parte de los teratomas, pues estos son tumores formados comúnmente por varios componentes celulares que recuerdan a los derivados normales de una capa germinal, del ecto, meso y endodermo, ¿no? Se manifiestan a cualquier edad, puede ser desde la lactancia hasta la edad adulta, son tumores grandes con áreas sólidas y quísticas. Y pues si están en niños se pueden considerar como benignos, ya que son puros, no tienen de otro tipo de células, pero desde la pospubertad a los adultos ya se pueden considerar como malignos y se caracterizan porque son mixtos. Los teratomas se pueden ver como con células inmaduras o con células maduras. Por parte del coriocarcinoma, estos son tumores muy infrecuentes, pueden tener una incidencia menor al 1% y se manifiestan como lesiones únicas y pequeñitas. No presentan un aumento del testículo debido a esto y pues casi 100% se diagnostica ya en una etapa de metástasis, son lesiones con centro hemorrágico y son muy agresivos. Por último, el tumor del saco vitelino, pues es más frecuente en niños. También puede encontrarse en adultos, pero es más frecuente en niños y está formado por estructuras inmaduras. Generalmente es de un solo tipo celular, son puros y pues tienen un mejor pronóstico. Siguiente. La diseminación ya se comentó que puede ser de manera linfática o hematógena, ¿no? La linfática pues es
frecuente que se va a ganglios retroperitoneales y pues depende también de cuál testículo es el que lo disemine. Por el izquierdo suelen irse a ganglios lateroaórticos y preaórticos, y si se manifiesta en un testículo derecho, los ganglios intercabaórticos y precabales y retrocabales son los más comunes, ¿no? Ya se comentó anteriormente, la hematógena pues es común a pulmones por los coriocarcinomas y a cerebro pues es más común por teratoma. Siguiente. El cuadro clínico es muy clásico, ¿no? Se puede manifestar de una forma tan simple como la presencia de algún bulto, el crecimiento de uno de los testículos, que el paciente sienta dolor o sensación de pesadez o que sienta que hay un líquido acumulado en el escroto. Según los artículos que estuve leyendo, cuando tiene dolor día de espalda, abdomen o ingle, es porque el cáncer ya está en una etapa más avanzada y ha hecho diseminación a esas áreas. Siguiente. Y pues para diagnóstico tenemos que ser clínico, que es la exploración física en los testículos, el abdomen y el tórax, en el que podemos encontrar más indolor en el escroto o dentro del escroto, además de ginecomastia o sensación de pesadez y dolor en el abdomen. En los estudios de imagen tenemos el ultrasonido y la tomografía computarizada. Y es que si se encuentran masas sólidas, dice que tiene probabilidad de cáncer. Y después tenemos los marcadores tumorales que son la alfa-fetoproteína, la gonadotropina colónica humana y la lactato deshidrogenasa. Vi en varios estudios que sugieren que la alfa-fetoproteína se eleva en los tumores no seminomas y que la gonadotropina colónica humana, si está solamente elevada esa, que indica que es un seminoma puro. Siguiente. Y después tenemos la estadificación del cáncer testicular. Siguiente. En los estadios vi que lo ordenan como el TNMS, que pues indica primero el tumor, que indica pues en qué parte se encuentra y hasta dónde llega o qué tan desarrollado esté. Están los ganglios linfáticos, que son pues si hay ganglios linfáticos donde hay metástasis del cáncer, y si hay, qué tamaño tienen. También tenemos la metástasis a distancia, que es el M, que indica si hay metástasis o no, y si hay, que hasta dónde llega. Por ejemplo, tenemos el M1A, que es el pulmón o ganglios no regionales, que es la más típica, y luego tenemos la 1B, que es a algún lugar diferente a esos, el pulmón y los ganglios, que es menos típico. Y tenemos también el que indica los marcadores tumorales séricos, que es la S. Siguiente. Y también tenemos la etapificación del cáncer, que tenemos la etapa 0, que es carcinoma in situ. Tenemos la 1, que se disemina en 1A, 1B y 1S. Teniendo la 1S nada más elevados los marcadores tumorales. También tenemos la 2, que se disemina en 2A, 2B y 2C, dependiendo de pues cómo está el TNMS. Siguiente. Y también tenemos la 3, 3A, 3B y 3C, que indica ya la metástasis. Y pues sería todo. Ok, muy bien. Continuando con la exposición, vamos a ver el tratamiento o el abordaje de este tipo de cáncer. Primero, como generalidad de tratamiento, entendemos que mayormente, dependiendo de la estadía o a la mayoría de los pacientes, se le va a practicar la orquiectomía inguinal, ya que se considera el tratamiento primario en la mayoría de los pacientes con masa testicular sospechosa. Como ya vimos, los sitios de metástasis, como nos estuvieron mencionando mi compañera, y adunado a los marcadores tumorales, nos van a permitir clasificar el riesgo del cáncer testicular. Este se divide en tres.
en bueno, intermedio y pobre, ¿no? Y va a depender los marcadores dependiendo a que si no es seminoma o si es seminoma. Como podemos ver aquí, entre el bueno y el intermedio del riesgo del no seminoma, lo que se toma en cuenta es que no haya datos de metástasis, y a diferencia del buen riesgo, en el cual los marcadores tumorales se mantienen por abajo de 1000 o abajo de 5000 en el caso de la hormona gonadotropina coriónica. En el intermedio, estos van a estar elevados de 1000 a 10000 o de 5000 a 50000, ¿no? Ya los pacientes con un riesgo pobre, es decir, se podría decir como malo, ya se puede evidenciar cierta metástasis al mediastinal o pulmonar, ¿no? Entonces, y aquí los marcadores tumorales van a estar muy elevados, por arriba de 10,000 o 50,000, y en el caso de la lactata deshidrogenasa, por encima de 10 del límite de lo normal. No, en los casos del seminoma, los marcadores no nos van a ayudar tanto, como ya lo habían explicado mi compañera, va a ser más indicado a si hay metástasis o no. Entonces, podemos ver que en los buenos riesgos, no va a haber casi metástasis pulmonar y visceral, mientras que tanto en el riesgo intermedio ya se puede evidenciar cierto grado de metástasis a ganglios y pulmonar, mientras que en el riesgo pobre no se puede clasificar por el pobre pronóstico del paciente. Esto es muy importante y es importante para mencionar, porque dependiendo del riesgo que va a tener el paciente es la indicación terapéutica, ¿no? Entonces, en el caso de los seminomas, vamos a dividirlo en 3 estadios: el estadio clínico 1, 2 y 3. En el estadio 1 va a ser la vigilancia activa, el cual se va a comentar más adelante en qué consiste. Va a considerar radioterapia y quimioterapia, sobre todo con los platinos, específicamente carboplatino. Es importante mencionar que la tasa de curación de estos tipos de pacientes en estadio clínico y tipo 1, la tasa de curación es de un 99%, ¿no? En caso de los pacientes de estadio clínico 2, se van a subdividir en 2A, 2B y 2C, y esto va a ir encaminado a los grados de Grace de radioterapia, ¿no? En este caso, si es 2A o 2B, van a ir de 35 a 40 Grace, incluyendo durante el marcaje de la radioterapéutica, van a también estar involucrados los ganglios paraórticos e ilíacos ipsilaterales. Esto por el riesgo, como ya hemos visto, de metástasis a estos ganglios, ¿no? En el caso del 12, la quimioterapia va a estar enfocado a un esquema que se llama BEP, que son 3 fármacos combinados, que es con bleomicina, etopósido y cisplatino, ¿no? Entonces, dependiendo ya de la clasificación del riesgo, si es bajo grado o intermedio, van a ser los ciclos de tratamiento, ¿no? Esto como tal, la recaída a 5 años en el pronóstico entre el ganglio sea menor a 5 centímetros tiene un riesgo de recaída del 91%, mientras que el ganglio mayor a 5 centímetros va a ser 44%. En caso de estadio clínico 3, va a ser lo mismo, va a ser darle al paciente una quimioterapia basada en el esquema BEP, sí, y repitiendo sí, es riesgo bajo 3 ciclos y riesgo intermedio 4 ciclos. En estos pacientes sin metástasis se tiene una respuesta global aproximadamente del 90%. Bien, hablando un poco más del seguimiento con respecto al seminoma, se dice que en pacientes con seminoma en estadio clínico 1, pues se recomienda la vigilancia con antecedentes y examen físico, y sobre todo con tomografía computarizada, ya sea abdominal y pélvica. Por lo tanto, pues es recomendable que el seguimiento del seminoma pues debe modificarse para el paciente individual y puede extenderse más allá de los 5 años. Los ensayos, pues en este caso de marcadores tumorales en suero, pues son opcionales, ¿no? Y la ecografía testicular, pues debe realizarse en pacientes con un examen equívoco, ¿no? Dependiendo del caso de cada paciente. Aquí, pues se deben realizar radiografías de tórax según esté clínicamente indicado, considerándose, pues, una TC de tórax en pacientes sintomáticos. Por lo tanto, pues el cronograma de vigilancia para pacientes con seminoma, pues en estadio clínico 1,
tratados pues solo con orquiectomía, pues es el siguiente. En el año 1, pues exploración física cada 3 a 6 meses con una TC abdominal pélvica a los 3, 6 y 12 meses. En los años 2 y 3, pues la exploración y TC abdominal pélvica en un rango de 6 a 12 meses. Y en los años 4 y 5, pues de manera anual la exploración. Y también pues la TC abdominal pélvica cada 12 o 24 meses. Por otra parte, el cronograma de vigilancia para pacientes con seminoma en estadio clínico 1 tratados con quimioterapia adyuvante o radioterapia, pues es el siguiente. En los años 1 a 2, pues la exploración es cada 6 a 12 meses y la TC abdominal, pues o pélvica, es de manera anual. En el año 3, la exploración y la TC abdominal y pélvica se realiza de manera anual y los años 4 y 5, pues solamente se requiere de exploración anual, ¿no? Siguiente. Bien, en pacientes con seminomas ya en estadio clínico 2A y no voluminosos en estadio 2B, las recomendaciones de vigilancia pues consisten en la exploración física también, en la TAC de abdomen y pelvis, la radiografía de tórax, pero siendo preferible la TC de tórax en pacientes con síntomas torácicos. Aquí pues también los ensayos de marcadores tumorales en séricos pues son opcionales y la ecografía testicular pues también, como mencioné anteriormente, es solamente pacientes con un examen equívoco, ¿no? Por lo tanto, en el estadio 2A y el seminoma en estadio 2B, que en este caso no voluminoso, el programa de vigilancia, pues después de la radioterapia o la quimioterapia, es el siguiente, pues al año, desde la exploración es cada 3 meses, la TC abdominal y pélvica al mes y luego los 6 a 12 meses, y una radiografía de tórax cada 6 meses. Al año 2, pues la exploración es cada 6 meses, mientras que la TC abdominal y pélvica se realiza de manera anual. La radiografía de tórax queda a 6 meses. En el año 3, pues la exploración es ya de manera semestral, mientras que la TC abdominal cambia a ser de manera anual. Y en los años 4 y 5, pues también 6 meses consiste la exploración, así como la TC abdominal y pélvica, según la indicación clínica que se le dé a este paciente. Y ya en pacientes con seminoma voluminosos en estadio clínico 2B, 2C, incluso en el estadio 3, la vigilancia posterior a la quimioterapia, siempre y cuando no hay una masa residual menor a 3 centímetros o marcador tumoral normal, se recomienda una tomografía pues, computarizada abdominal, ¿no? Y pues por supuesto pélvica, ya sea con contraste o no. Y esto se debe realizar los 3 a 6 meses, luego como clínicamente se haya indicado. Pues la vigilancia queda de la siguiente manera. Al año 1, pues la exploración, los marcadores tumorales y la radiografía de tórax son cada 2 meses. Al año 2, pues la exploración, los marcadores y todo lo demás, como en este caso la radiografía, es cada 3 meses. Y en los años 3 y 4, la exploración y marcadores tumorales son cada 6 meses y la radiografía de tórax de manera anual. Y en el año 5, pues la exploración, los marcadores y la radiografía de tórax se realiza anualmente. Lo que es lo del no seminoma, lo dividimos en 3 estadios. Vamos a empezar con el estadio clínico 1, que utilizando el manejo estándar o el primero que utilizaríamos en esta ocasión sería la orquiectomía inguinal, que se trataría de una operación donde se hace como un corte en lo que es en el área púbica y se va a extraer lo que es el testículo por la incisión de la ingle. Entonces, si se presenta lo que es una ausencia de la invasión vascular y no hay predominio del carcinoma embrionario, se va a mantener en observación en este caso. Y si llega a tener como aquellos factores, se va a tener que realizar lo que es una linfadenectomía retroperitoneal, que es básicamente una intervención quirúrgica del tejido linfoganglionar, o una QT, que constaría de 2 ciclos de la BEP. Y también se tiene como pronóstico que el 98% de la tasa de supervivencia global, entonces sería así como bueno.
y hay una persistencia en marcadores elevados. Y en estos casos, cuando se mantiene esos marcadores ya con la orquiectomía, se diría que es un buen pronóstico, solo que meteríamos lo que son los 3 ciclos de BEP y 4 ciclos de EP. Pasando a lo que es el estadio clínico 2, tenemos lo que es una presencia de los ganglios retroperitoneales únicos, que sería menor a 3 centímetros, más los marcadores normales. Aquí en esos casos, presentando esto, se tendría que tomar lo que es la linfadectomía retroperitoneal. Y también lo que es, si hay presencia o sea, de ganglios linfáticos retroperitoneales que sean mayor a 3 centímetros, incluyendo ya marcadores tumorales elevados, se van a aplicar lo que son 3 ciclos de QT-BEP. Y para pronóstico, en este caso, el riesgo llegaría a aumentar en dado que estos ganglios afectados sean mayor a 2 centímetros y contando que serían 5 ganglios. Ahora, el último estadio, que sería el estadio clínico 3, aquí en este caso ya en lo que son metástasis en ganglios linfáticos no regionales, que serían, por ejemplo, en la supraclavicular, o viscerales como pulmón, hígado o hueso, el riesgo, y en dado caso que el riesgo sea bajo, se consideraría tener 3 ciclos de BEP, y si el riesgo llega a ser entre intermedio o alto, se tendría que aumentar a 4 ciclos. Y hay como una contraindicación para bleomicina, y en estos casos se puede dar 4 ciclos de cisplastino y una EP. Y para pronóstico tenemos una tasa de curación del 70% con una tasa de supervivencia a 2 años de un 77%. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ok, doctores, muy bien. Pues la verdad es un tema complejo porque, como ven, se divide histológicamente, aunque hay varios puntos a recalcar. El primero es que, si se dan cuenta, en la etapificación no existe la etapa 4. Esa es la excepción. Hay algunas por ahí, pero esta es de las pocas donde en la mayoría de los tumores aplicamos TNM y la etapa 4 es la etapa metastásica. En este caso es la etapa 3. ¿Por qué? Porque, como observaron, en la expectativa de vida de los pacientes, aunque tengan enfermedad metastásica, su supervivencia es entre un 70 y un 80% a 5 años. Esos números rara vez los vemos en otras neoplasias metastásicas. Por lo tanto, tiende a ser una enfermedad de buen pronóstico, pero no hay que olvidar que tiende a ser también una enfermedad de crecimiento rápido y con altas probabilidades de metástasis. Por eso es que hay que considerar los subtipos histológicos. Sí comentaron que el seminoma no tiende a elevar los marcadores, pero a veces se eleva un poco la gonadotrofina, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, pero cuando la gonadotrofina se eleva en niveles muy, muy elevados, lo que nos habla no es de un seminoma, es de un coriocarcinoma. Que el coriocarcinoma, como lo van a ver en la clase de marcadores tumorales, en el 100% de los casos les va a elevar la fracción beta de la gonadotrofina. Por eso es muy sensible y generalmente son niveles muy, muy altos. Luego comentaron sobre la tabla de los grupos de riesgo que clasificamos en un pronóstico pobre, en un pronóstico intermedio, en un pronóstico favorable. Eso, para que no se confundan, solo aplica a los pacientes metastásicos. No se los voy a preguntar en el examen que me clasifiquen al paciente, pero sí deben de saber cuáles son los marcadores tumorales que pedimos. La fracción beta, la alfa-feto y la deshidrogenasa. Y también ahí, aunque el tema está enfocado en testículo, saber que hay tumores germinales en la línea media, que serían los tumores germinales de retroperitoneo, los de mediastino y los de la glándula pineal, así como tumores germinales de ovario. O sea, son mucho más raros que el tumor de testículo, pero al final de cuentas hay que tomarlos en cuenta
¿Por qué? Porque pueden tener un pronóstico un poco peor que el cáncer de testículo y eso a su vez hacer que le tengamos que dar tratamientos más agresivos. Y lo otro, en cuanto a los tratamientos, en realidad varía muchísimo. Por ejemplo, en todos los casos se intenta llevar al paciente a la orquiectomía, aunque el paciente sea un paciente metastásico. Y la orquiectomía, como bien lo comentaron, se hace vía inguinal, no escrotal. Eso es porque hay unos reportes de hace algunos años donde se veía que los pacientes cuando los operaban a través del escroto podían hacer implantes tumorales en el escroto. Esto en realidad ya está en controversia porque pareciera que esto no afecta la supervivencia de los pacientes, pero sí se sigue utilizando la orquiectomía radical vía inguinal, sean o no sean metastásicos. Y de acuerdo a dónde tengan la enfermedad metastásica, pues es el siguiente tratamiento. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen enfermedad en el retroperitoneo se pueden tratar con quimioterapia, con cirugía o con radioterapia. Y la diferencia es que la radioterapia solo funciona en los seminomas. Los no seminomas no son sensibles a la radioterapia. Entonces, en los no seminomas tenemos solo opción de cirugía y quimio. Y en los seminomas tenemos cirugía, radioterapia y quimio. Y en los pacientes metastásicos, pulmón, huesos, cerebro, hígado, pues ahí sí, para todos es quimioterapia. Como vieron, el esquema de primera elección es basado en platino, que puede ser EP, etopósido y platino, cisplatino, o el PEP, que es bleomicina, etopósido y cisplatino. Y como comentaron, muy importante, la toxicidad de la bleomicina tiende a ser acumulativa, que quiere decir a mayor dosis, a mayor número de ciclos desde bleomicina, mayor toxicidad. Y lo que cuidamos es una toxicidad pulmonar. Los pacientes pueden tener un tipo de neumonitis intersticial posteriormente a haber recibido altas dosis de bleomicina. Y con el etopósido los pacientes pueden tener segundas neoplasias, principalmente leucemia mieloide, por la dosis acumulada de etopósido. Y pues el cisplatino, como ya lo hemos comentado en otras sesiones, aumenta el riesgo de nefrotoxicidad, de ototoxicidad y de neuropatía. Así que al final de cuentas son quimioterapias que son muy efectivas, pero a la vez tenemos que balancear bien los efectos adversos. ¿Algún otro comentario, doctores? Bueno, si no, entonces vamos a dar por terminada la grabación.